la serie sobre los salmos. Y este es un salmo de súplica, ¿verdad? Es un salmo de arrepentimiento por la misericordia de Dios. Salmo de David. David lo experimentó en carne propia, lo que es el pecado, lo que es la caída, la falta. Gloria al Señor. Así que el Salmo 51. Aleluya. Padre, te damos gracias por tu palabra que es viva, que es eficaz, que es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma. Danos oído para oír y corazón para retener. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Gloria al Señor. Es el tema número 28 de los salmos, aunque es el Salmo 51, pero hay unos salmos que son similares o parecidos, entonces le damos más prioridad a otros. Gloria al Señor. Salmo 51 lo tenemos. Lo leemos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Puede tomar asiento. Gloria al Señor. Este es un salmo, hermano, que habla la importancia del arrepentimiento, la sinceridad de la relación con Dios. Y David empieza, hermano, porque acuérdese, David, este salmo de arrepentimiento, David lo escribe, aleluya, después de que él pecó contra Jehová. Cuando él tomó a la mujer de Urías, a Betsabé, y la trajo al palacio y adulteró con ella. Y como quedó embarazada, para ocultar el pecado, y manda al esposo Urías enfrente de la guerra, de la batalla, a lo más recio para que lo maten. O sea, no solamente adulteró, sino cometió homicidio, ¿verdad? Entonces, él pensó que nadie se iba a dar cuenta o nadie lo iba a denunciar. Y vino el profeta de parte del Señor y le cuenta una historia de las ovejas y todo eso. Y David se enoja. Ese debe pagar 4 veces. Pues ese hombre eres tú, David. Quedó descubierto. Y hubo consecuencias. A través de sus hijos, esos 4 tantos, sus hijos lo pagaron por causa del pecado de David. Sufrió el dolor y la muerte del hijo. Pero el Salmo 51, el verso 1 dice: ten piedad de mí, oh Dios. David empieza pidiendo ¿qué? Piedad. Que tenga piedad de él. Y le dice a Dios: conforme a tu misericordia. O sea, la piedad tuya, Señor, ten tu piedad de mí conforme a tus misericordias. David fue uno de los que escribió: porque las misericordias del Señor son nuevas cada mañana. Muchas son las misericordias de Jehová. Si no fuera por la misericordia de Jehová, ¿dónde estaríamos nosotros? Uno de los atributos de parte de Dios es que es un Dios misericordioso. Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Entonces, Dios, aleluya, es un Dios que tiene misericordia, que es piadoso, y por eso el salmista David reconoce y dice: ten piedad de mí conforme a tus misericordias. Porque las misericordias del Señor son muchas. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Conforme a la multitud de tus piedades. David conoce que Dios es un Dios que tiene multitud de piedades. Porque nosotros los humanos, hermano, David había experimentado y había conocido que cuando censó al pueblo y viene el profeta y le dice: mira, David,
Tú hiciste algo que a Dios no le agradó. Y hay 3 castigos que el Señor te ofrece. Escoge uno, elige uno. De los 3 dijo, ninguno me gusta. Todos son difíciles, caigamos en las manos de Jehová, porque el hombre no tiene misericordia, pero Jehová sí tiene misericordia. Entonces David sabía que caer en las manos del Señor había oportunidad, había compasión y había misericordia. Él sabía lo que había hecho. Él sabía que estaba descubierto y no podía ocultarlo. Por eso dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Porque, hermano, la mancha, la marca, el récord queda ahí. Pero el único que lo puede borrar es el Señor. Y David le dice, Señor, borra mis rebeliones. Porque cuando algo está delante de ti, cuando no hay un arrepentimiento, cuando no hay un reconocimiento, hermano, no se va a ir, aunque nos hagamos a lo loco o lo ignoremos, hermano. Si nosotros no confesamos, el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Entonces David reconoce y dice, borra conforme a la multitud de tus piedades. Dios es un Dios piadoso. Borra mis rebeliones. Versículo 2. Lávame más y más de mi maldad. Mire cómo recalca la palabra más y más. Cuando usted enfatiza algo, tállale más fuerte, dale más. Es porque no fue suficiente ese tallón. No fue suficiente. Quiere decir que esa mancha está muy profunda, que necesita más fuerza, que necesita más intensidad para eliminarla. Y David reconocía que su pecado no era un pecado cualquiera, era un pecado grave, era un pecado fuerte. Lávame más y más de mi maldad. Él reconoce que fue su maldad la que lo orilló, lo llevó a cometer ese pecado y esa falta. Y dice, mire lo que dice, mi maldad. No se excusa David reconociendo, es que yo cometí eso porque se me puso de modo. ¿Y a quién le dan pan que llore? O sea, él no puso excusa, se me puso de pechito la situación y me aproveché. Cedí en la tentación. No, fue mi maldad. David reconoce y confiesa, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Fue mi pecado, fue mi falta. No que una cascarita y me resbalé. ¿Me entiende? No. David reconoce. Verso 3, aquí vuelve una vez más a enfatizar. Yo reconozco el secreto del perdón, el secreto de un arrepentimiento genuino, hermano, es reconocer. Dígale a tu vecino, reconocer. ¿Sabe, hermano, por qué tenemos problemas en las familias? ¿Por qué tenemos problemas en los matrimonios? Porque no hay un reconocimiento. Yo reconozco que me equivoqué. Cuando uno no reconoce, hermano, y tú le explicas y les das todas las respuestas. En una ocasión yo duré más de una hora en la oficina con 2 hermanas que estaban disgustadas. Porque una dijo una cosa de la otra y la otra se enojó y vino y reclamó. Y la hermana dijo, hermana, discúlpeme, perdóneme, yo dije eso. No, pero es que usted dijo. Sí, perdóneme, reconozco. Pero la otra no quiso reconocer el perdón que le estaban pidiendo. La otra reconoció para qué lo dije, para qué lo hablé. Reconoció que se había equivocado. Pero la otra no reconocía que le estaba pidiendo perdón, que estaba reconociendo. La otra no quiso reconocer. Pero es que usted nunca dijo, está bien, hermana, yo te perdono. Más de una hora hasta que yo le dije, hermana, ¿la va a perdonar? ¿Sí o no? No, pero es que dijo, vámonos, hermano. Y la hermana salió triste. Hermana, usted le pidió perdón. Si ella no quiere perdonar, ese es un problema de ella. Y ese es el problema, hermano, cuando no reconocemos nuestros errores o el error de alguien más, que reconoce que se equivocó.
Hermano, nosotros somos imperfectos. Y como dijo el Chavo del Ocho, fue sin querer queriendo. A veces, sin querer, hermano, ofendemos. Y a veces queriendo ofender, ofendemos. ¿Me entiende? A veces inconscientemente ofendemos. No tenemos la intención, pero lo hacemos. Y si no hay una comunicación, si no dice, hey, tu actitud, tu comportamiento, esa palabra que dijiste o esa acción que me hiciste me ofendió. Entonces, si no se lo dice, hermano, las mujeres andan enojadas todo el día y no me... ¿Qué tienen? Nada. Cuando dice que no tienen nada es porque tienen algo. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Verdad? Si dice, mira, es que esto que hiciste o esto que dijiste me lastimó. Ay, no me di cuenta, no supe. ¿Me entiende? Entonces, si se habla, se aclara y se arregla el asunto. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Pero cuando no hay un reconocimiento de la situación, es cuando el problema se sigue haciendo más grande, más grande, más grande. Y el verso 3 dice, porque yo reconozco. Esa es la clave en el cristianismo, el reconocer. Cuando uno reconoce, hermano, ¿qué es lo que hizo Adán? Adán todos los días hablaba con el Señor en el huerto del Edén. Y un día viene el Señor al huerto y le dice, Adán, ¿dónde estás tú? Tuve miedo y me escondí. Ah, caray. Y el Señor le dice, Adán, pero si todos los días yo vengo y hablo contigo, ¿por qué te me escondes? El Señor sabía lo que había hecho. Porque Dios ya lo sabe, hermano. Pero Dios quiere que tú y yo reconozcamos para que Él nos pueda perdonar. Porque si usted no reconoce, Dios lo sabe. Pero si usted no reconoce que se equivocó, Dios y lo confiesa al Señor, Dios no se lo puede perdonar. ¿Qué hiciste, Adán? ¿Comiste del fruto que te dije que no debías de comer? O sea, el Señor ayudándole para que, no, la mujer que tú me diste. O sea, en vez de decir, Señor, fui débil, cedí, sí, desobedecí. Oh, no, si tú no me lo hubieras dado, yo no hubiera cometido esa falta. O sea, ¿se da cuenta, hermano? El problema es cuando no queremos reconocer nuestros errores. Y David, como David fue confrontado, fue exhibido por el profeta, que Dios lo sabía, David no le quedó más que reconocer y confesarlo delante del Señor. Algo que tenía David, hermano, que cuando David reconocía algo, él hacía un cambio. Por eso era un hombre conforme al corazón de Dios. No porque fue perfecto, cometió muchas faltas, muchos pecados, muchos errores, pero se arrepentía de ese pecado. Y no cometía el mismo pecado una y otra vez. Cometía otros. ¿Cuántos alaban al Señor? Se inventaba uno nuevo. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. En otras palabras, hermano, cuando nosotros pecamos contra el Señor, el pecado va delante de nosotros. El pecado va delante de nosotros, anunciando quiénes somos nosotros, qué hicimos nosotros delante del Señor. El pecado siempre te va enfrente de nosotros. Y el Señor, viendo que viene el pecado primero tuyo y luego tú vienes detrás. Y a veces hacemos como que yo no fui. Todas las evidencias. O sea, ¿han visto el comercial ese del niño que anuncia una marca de jabón? Y está pintando y todo. Y trae la hermanita trae una camisa toda llena de pintura. ¿Y quién hizo esto? Y dice, yo no fui. Y él pintando. Y luego está haciendo otro y yo no fui. Toda la evidencia. ¿Me entiende, hermano? ¿Qué queremos decirle al Señor? Si el pecado va delante de nosotros. Si el pecado el Señor lo está viendo enfrente de nosotros. Lo que el Señor quiere es que nosotros reconozcamos. Y David dice, mi pecado está siempre delante de ti. O sea, ¿cómo te puedo engañar? Y reconoce el verso 4, contra ti solo he pecado y he hecho
lo malo. Reconocimiento. Reconoce que su pecado va delante de él, que él está delante del Señor y contra el Señor hemos pecado. Porque el principal, hermano, a la persona que ofendemos primero es al Señor. He hecho lo malo delante de tus ojos, porque los ojos de Jehová cubren toda la tierra. Entonces, al Señor no se le escapa nada, hermano. Oh, yo lo puedo engañar a usted, usted me puede engañar a mí, podemos engañar a la policía, pero al Señor nadie se le escapa. Nadie se le escapa. Para que seas reconocido, reconoce. Verso 4. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo. O sea, soy yo el que ha hecho lo malo. Soy yo el que ha fallado. Soy yo, para que no te echen la culpa, como Adán, la mujer que tú me diste. O sea, tú tienes la culpa, Dios, ¿por qué me diste esta mujer? Pero cuando la vio y dijo, esta es carne de mi carne y hueso de mis huesos. Cuando la vio no dijo, ¿para qué me la diste? No, se le salieron los ojos a Adán. Pero reconoce aquí y confiesa y dice, para que sea reconocido que tú eres justo. O sea, Dios no tiene la culpa de nuestros pecados. Dios no tiene la culpa de nuestras faltas. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Porque Dios no tienta a nadie. Dios nos prueba. Una cosa es probar y otra cosa es tentar. Satanás es el tentador, el que os tienta. ¿Qué dijo a Jesús? Si eres el Hijo de Dios. Él sabía quién era el Hijo de Dios. Te están tentando a que tomes una decisión. Hace esas ofertas el enemigo. Y tenido por puro en tu juicio. Dios nunca nos va a tentar con el mal. Dios nunca nos va a probar con el pecado, hermano. Pero en el verso 5 dice, he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. David reconoce que nuestra naturaleza pecaminosa, que nacimos en pecado, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Traemos la naturaleza de Adán. Cuando Adán pecó, de ahí la heredamos todo, hermano. Por eso el segundo Adán, que es Jesús, vino a redimirnos de la maldición de la ley, de la maldición del pecado, para que nosotros fuéramos libres en Cristo Jesús. Y David reconoce, es mi naturaleza, la naturaleza del ser humano tiende a lo malo, tiende a desviarse. Por eso el Señor nos llama, hermano, al arrepentimiento. Gloria al Señor. Por eso cuando usted mire que alguien falla, hermano, es su naturaleza de esa persona. A veces la persona no quiere, pero la misma naturaleza, cuando nosotros nos debilitamos en el espíritu, hermano, y alimentamos mal la naturaleza carnal, la carnal nos va a arrastrar hacia lo malo. Pero lo espiritual nos va a arrastrar hacia lo bueno. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Por eso una persona que se deja de congregar, de leer la Biblia, de orar, aleluya, de buscar al Señor, de alabar al Señor, se va enfriando y es más fácil que sea arrastrada por la maldad. Por eso David reconoce en su naturaleza, versículo 6, he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo. Dios, hermano, primero nos llama en lo íntimo, en lo personal, a solas, en lo secreto. Nos dice, hey, cometiste esta falta, hiciste este error, cometiste este pecado, enderézate, ponte a cuentas. Pero ¿qué pasa? Nos hacemos al loco. Como que no es con nosotros, como que Dios no nos está hablando. Y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. El Señor nos llama, hermano, porque Él no nos quiere avergonzar.
El Señor no nos quiere humillar. El Señor no quiere exhibirnos públicamente. El Señor quiere que nosotros reconozcamos nuestros errores y nuestras faltas. Y dice, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría. Escuche bien, hermano. Cuando uno falla y sabe que uno falla, hermano, uno se entristece. Puede aparentar una risa, pero es falsa. Es más falsa que la pasta de dientes. ¿Verdad? ¿Por qué, hermano? Porque la culpabilidad te delata. Y ahí en tu interior el espíritu se contrista y te redarguye y te dice, hey, arrepiéntete, cambia, reconoce que no hiciste bien. Y ahí andas con eso, y ahí andas con él. Y no puedes. Por eso el salmista dice, hazme oír gozo y alegría. Cuando uno suelta, hermano, cuando uno pide perdón, se libera. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, si no perdonáis a los hombres vuestras ofensas, vuestro Padre que está en los cielos no os perdonará. Entonces, hermano, el perdón me hace libre a mí, no hace libre a la otra persona. Por eso tenemos que soltar y no traer nada en el costal, hermano. Porque hay gente que espiritualmente están jorobados, hermano. Cargando ofensas, humillaciones y vergüenzas del pasado. Cuando el Señor dice, venid a mí los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Suéltalo. Si te ofendió, perdónalo y sigue para adelante. ¿Me entiende, hermano? No ande cargando con culpas, porque usted es el que la anda cargando y la otra persona anda como si nada. Por eso en lo íntimo el Señor ama la verdad. En lo secreto, cuando tú hablas con Él y dices, Señor, me equivoqué. O sea, ¿para qué te tengo que exhibir? ¿Para qué te tengo que la gente saber lo que tú hiciste? Cuando tú y yo los podemos poner a cuenta solitos sin que nadie sepa. En la intimidad. Gloria al Señor. Hazme oír gozo y se recriarán los huesos que has abatido. ¿Se da cuenta? Cuando una persona, hermano, aún los psicólogos y la ciencia han descubierto que cuando una persona no perdona, hermano, brotan enfermedades en sus huesos y en sus cuerpos. Por eso, hermano, suéltelo, déjelo ir. ¿Me entiende? Por eso Jesús en la cruz dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. A veces la gente no sabe el daño que está causando. Cuando Esteban fue apedreado, hermano, Señor, no les imputes este pecado. No le tomes en cuenta ese pecado. Y lo estaban matando a pedradas. ¿Cómo una persona puede tener esa libertad de perdonar a aquel que le está haciendo daño? Se requiere madurez para soltar. Pero cuando no suelta, hermano, usted mismo se está dañando. Físicamente, espiritualmente y emocionalmente, porque está llevando cosas que usted no tiene que llevar. Usted no es bodega, como dice el proverbio popular. Mi pecho no es bodega para guardar nada, ¿verdad? Esconde, dice, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra toda mi maldad. Señor, ya no mires esa área negra de mi vida, esa área oscura donde yo me caí, donde yo fallé. Ya, bórralo, Señor. Borra esas rebeliones. Porque ¿qué pasa con las personas, hermano? Cuando te perdonan, pero siempre te sacan el pasado. Siempre te sacan eso. Entonces, hermano, siempre están ahí. Cuando el Señor borra, dice que sepulta nuestros pecados en la profundidad de la mar y nunca más se acordará de ellos. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? ¿Se da cuenta lo misericordioso, lo compasivo que es Dios, hermano? Que Dios borra, cuando Dios borra, borra. ¿Cuántos alaban al Señor? Entonces, hermano, nosotros debemos de perdonar y olvidar. ¿Le puede quedar? Sí. Es como cuando usted tiene
una cirugía, un accidente, hermano, y se corta la piel y le queda una cicatriz. Usted la toca y no le duele, pero está la marca ahí. Sí, están los daños que nos hicieron, las ofensas, las faltas, pero ya, como perdonamos, ya no nos duele. Pero cuando no hemos perdonado, es una herida que nos sana y nos duele y nos lamentamos y nos enojamos y no puedes ver a esa persona. Hermano, Pablo dijo, en cuanto dependa a vosotros, estar en paz con todos. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Hermano, qué bonito es ir en la calle y mirar a alguien, no sentir nada y saludarlo, Dios te bendiga. Aunque no te sientes a tomar un café con él, aunque no comas en la mesa con él, pero no tener nada en tu corazón. Versículo 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, porque mi corazón se manchó, mi corazón se ensució con mi pecado y con mi falta. Limpia, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Señor, ayúdame a yo caminar en lo correcto, en lo derecho, en lo que es justo, Señor, para no desviarme, porque me desvié y por ese desvío, por esa desviación, yo me estrellé y quedé mutilado, quedé herido, quedé lastimado. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto. No me eches delante de mí, de ti. Si hay algo, hermano, que Dios deseche a alguien. Hay personas, hermano, que Dios los desecha, como a Saúl. Me acuerdo que mi pastor platicaba que una vez fue a la cárcel y le iba a predicar a una persona, iba a orar por esa persona y que el Señor dijo, no lo toques, porque yo lo deseché. Se asustó. Imagínese, hermano, desechar a alguien. O sea, esa persona ya no tiene remedio. Qué duro, ¿ah? Y David se sentía tan culpable, tan miserable por su pecado, que dijo, Señor, no me eches de tu presencia. No me eches, por favor. Corrígeme, castígame. Pero, Señor, no me eches de tu presencia. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Y dice, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Mano, el Espíritu Santo nos redarguye, nos compunja, nos llama a la reflexión y dice, hey, enderézate, cambia, deja de hacer eso, ya no lo hagas. Ese sentir en tu interior que te mantiene incómodo para que no lo hagas. Ese temor, ese temblor que dice, no, yo no puedo hacer eso. Solamente el Espíritu Santo, hermano. Y David reconocía, sin el Espíritu Santo no hay convicción. Sin el Espíritu Santo no hay redarguir en el corazón y en el espíritu de las personas. Versículo 12, vuélveme el gozo de tu salvación. Por eso, hermano, ser cristiano, la religión es una cosa. Uno puede tener una religión y sentirse bien porque cumplió con su ritual. Pero el gozo que Jesucristo da cuando uno es perdonado, cuando uno reconoce que es salvo, hermano, no se puede comparar. Y David reconocía que la salvación trae gozo, trae alegría. Aleluya. Soy salvo. ¿Por qué soy salvo? Aleluya. Porque Cristo perdonó mis pecados. Porque Cristo murió en la cruz del Calvario. Y eso es lo que la gente no entiende, hermano. Que el cristianismo, aleluya, no es una religión, sino es una relación personal con Jesús. Y la salvación produce gozo. ¿Cuánto dicen gloria al Señor? Porque, hermano, yo no entiendo cómo gente religiosa está toda amargada, seria. Había una película mexicana que hicieron, hermano. Y había un hermano que trabajaba en una compañía, hermano. Y le decían el chupalimones. Era cristiano, pero siempre andaba con su cara así. Y condenando a todo el mundo. Se van a ir al infierno. Y un día cumplió años. Y uno le trajo un frasco de miel.
Y le dijo, toma para que te endulces la vida, dijo. Si esa es tu religión, dijo, yo prefiero estar como estoy, dijo. Prefiero irme al infierno, pero alegre, no como tú, amargado y todo con tu cara de chupalimón. ¿Me entiendes, hermano? Hermano, cuando uno viene a Cristo y experimenta el perdón, hermano, uno se siente alegre. Uno se siente libre. Yo no sé usted, pero el día que yo acepté a Jesucristo como mi Señor, yo sentí como una carga se me quitó de mi espalda, hermano. Me sentí como si anduviera flotando, como una pluma, porque mis pecados el Señor los quitó. Y trajo un gozo, una alegría, hermano, gloria al Señor. Cuando fui a mi barrio y les hablaba de Cristo y me decían, mira, me gusta tu onda porque andas alegre, aleluya, ya no necesitas droga, ya no necesitas nada de eso, porque ahora Cristo es todo. ¿Cuántos alaban al Señor? Por eso Pablo dijo, en Cristo estamos completos, ya no necesitamos droga, ni alcohol, ni cosas mundanas, hermano, para alegrarnos, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y David reconoce, devuélveme el gozo de tu salvación. Si usted ya no se goza de alabar al Señor, de venir a la casa del Señor, examínese. Examínese. ¿Qué está pasando con usted? Gloria al Señor. No, que ese pastor, no, que esos hermanos, donde quiera que vaya va a haber lo mismo. Como dice el proverbio popular, donde quiera se cuecen habas. ¿Verdad? Donde quiera que usted vaya, el problema somos nosotros, hermano. ¿Cuánto dicen gloria al Señor? No quites de mí tu Santo Espíritu. Devuélveme o vuélveme el gozo de tu salvación. La salvación viene, y espíritu noble me sustente. La versión hebrea dice, y espíritu generoso me sustente. Imagínese, un espíritu generoso que te da para que tú te alegres, para que tú avances, para que tú sigas perseverando. Gloria al Señor. Versículo 13. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y a los pecadores se convertirán a ti. Cuando tú experimentas perdón, cuando tú experimentas la misericordia y tú le compartes a los demás, es que tú no sabes lo que yo pasé. Hay gente que dice, no, esa gente está loca. Es que tú no sabes de dónde Dios me ha sacado. Es que tú no sabes lo que Dios me perdonó. Es que tú no sabes de dónde Dios me rescató. Y por eso estoy tan agradecido, tan contento. La Biblia dice que al que más se le perdonó, más agradeció. Cuando uno reconoce, hermano, aleluya. A veces hay personas que dicen, pues yo no maté a nadie, ni hice nada, ni fumaba, ni tomaba, pero era un pecador que iba directo al infierno y Dios me perdonó. Cuando reconocemos, hermano, el sacrificio que el Señor hizo por nosotros y Él nos enseña, podemos, cuando uno experimenta, ¿por qué cree que los ángeles, hermano, no pueden predicar el evangelio? Porque ellos no han experimentado el perdón. Ellos no han experimentado el arrepentimiento. Nosotros lo hemos experimentado. Nosotros sabemos lo que es estar en la condenación y ahora estar en la salvación. Ahora entendemos la liberación. Versículo 14. Líbrame de homicidios. ¿Por qué había hecho él? Joab, ponme a Urias en el frente de la batalla, en lo más recio de la batalla, y cuando esté recio, váyanse y déjenlo solo. ¿Qué fue eso? Un homicidio. Ahora dice, Señor, líbrame. No permitas que yo vuelva a cometer esa locura, esa tontería, ese error garrafal. Dios de mi salvación, cantará mi lengua tu justicia. Tú eres justo, Señor. Yo he quebrado tu justicia, pero tú sigues siendo justo. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque, hermano, cuando uno no ha recibido el perdón, cuando uno no siente el perdón, cuando uno no experimenta la misericordia del Señor, ¿qué va a hablar? No puede hablar nada agradable. Pero cuando uno lo experimenta, el Señor abre tus labios y empieza a decir, gracias Dios, gracias, te alabo, te bendigo, te glorifico, te exalto, Señor. Y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio que yo daría, no quieres holocausto. En el capítulo 1,
de Isaías, del 11 al 20, hermano, el pueblo de Israel traía sacrificio. Hacían un sacrificio y se iban como si nada. Y el Señor le dijo, estoy hastiado, estoy hasta aquí de su sacrificio, porque no cambian. La religión, hermano, piensan la gente que porque ya van a una misa, a una iglesia, y ya piensan que cumplieron y ya su conciencia se calma. No, hermano. Esos sacrificios a Dios ya no le agradan. A Dios le agradan cuando el hombre se arrepiente, cuando la mujer reconoce sus pecados y cambia, gloria al Señor. Y dice, porque no quiere sacrificio porque, hermano, imagínese, usted tiene un dinero, vamos a suponer, y va y compra un becerro. Y lo lleva al templo y lo sacrifican. Órale, aquí está el becerro. Oh, porque tuviste dinero para comprarlo. Piensas que con eso ya convenciste a Dios. El Señor dijo, no. Esos sacrificios no me sirven. Y David reconoce, como rey, él podía sacrificar 100 corderos, 100 vacas, 100 bueyes. Gloria al Señor. Porque no quieres sacrificio que yo daría. O sea, nosotros podemos dar un sacrificio. Hermano, ¿usted cree que irse de rodillas, con una penca de nopales en la espalda, a la basílica, te va a perdonar el Señor? El Señor ya nos perdonó en la cruz del Calvario. Pero yo tengo que reconocer y cambiar. Pensamos, hermano, que haciendo mandas, ¿verdad? Como decían, yo me acuerdo de mi hermano Frank, en paz descanse, tenía la barba por acá. Y dijo que le hizo una manda al Señor que no se iba a cortar la barba. Uy, pues qué sacrificio, ¿no? A veces, hermano, la gente hace cosas, pero no cambia. Por eso el salmista dice, Señor, yo puedo hacer un sacrificio, pero no te agradan. Es como querer comprar a Dios, hermano. A Dios no lo podemos comprar. A Dios no le interesa nuestras acciones externas. A Dios le interesa nuestras acciones internas. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Por eso dice aquí, porque no quiere sacrificio que yo lo daría. Es que yo lo hice y yo me esforcé, y yo me sacrifiqué. Y cuando hablamos mucho del yo, hermano, ahí hay un problema. Pero en el verso 17 dice, los sacrificios de Dios, lo que Dios aprueba, lo que Dios acepta, lo que Dios le gusta, lo que Dios le agrada, dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Cuando usted se quebranta y reconoce delante del Señor sus errores, sus faltas, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Cuando reconocemos, cuando nos humillamos delante del Señor y confesamos y le decimos, Señor, perdóname, me equivoqué, la regué. ¿Me entiende? Cuando usted lo hace de corazón y Dios ve ese corazón contristado, Dios ve ese corazón arrepentido, eso le gusta al Señor. Cuando uno reconoce, hermano, cuando uno se corrige y dice, ¿sabes qué? Me equivoqué. Perdóname. Pero cuando usted sabe que es de corazón, hermano, hay sanidad. ¿Cuánto dicen gloria al Señor? Eso es lo que a Dios le agrada. Reconocer y un corazón. Deja de los sacrificios, deja de lo que tú le puedes ofrecer, deja de lo que tú le puedes dar al Señor. No, a Dios no se le compra. Por eso, hermano, Santiago, el apóstol Pedro dice, fuimos comprados no con oro, ni plata, ni cosas corruptibles, ni piedras preciosas que heredamos de nuestros padres, sino con la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. O sea, nadie puede pagar el precio que Jesús pagó en la cruz del Calvario. Nadie puede pagar esa sangre que Jesús derramó por nosotros, hermano. Ni Elon Musk, ni los millonarios más ricos del mundo, hermano. Aleluya, ni Jeff Bezos, el dueño de Amazon, pueden pagar esa salvación, hermano, con todos sus trillones que tienen y billones de dólares.
Sin embargo, un corazón contrito y humillado, aleluya, le agrada a Él y nos da esa salvación tan preciosa. ¿Cuánto dicen gloria al Señor? Eso es lo que a Dios le agrada. Subraye ese verso 17 y memoríceselo, si no se lo ha memorizado todavía. Los sacrificios de Dios es el espíritu quebrantado. Un corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Oh, la gente nos puede despreciar, la gente nos puede rechazar, pero cuando tú vienes delante de Dios y tu corazón es sincero, tu espíritu sincero delante de Dios, te sinceras con el Señor te sana, el Señor te perdona, el Señor te restaura, gloria al Señor. El Señor no lo rechaza. Traigo una ofrenda, Señor, esta oveja, este becerro, este buey, lo traigo en sacrificio, porque conforme era la economía, era conforme, si eras pobre, una palomita, si eras medio, un chivito, una borrega, una oveja, si eras rico, un buey, un toro, ¿me entiendes? Como decimos en el barrio vulgarmente, como es el sapo, es la pedrada, ¿verdad? Versículo 18. Después de que tú sacrificaste tu corazón delante del Señor, te quebrantaste y te humillaste delante del Señor, entonces, ¿qué sigue el verso? Haz bien con tu benevolencia, Sión. Edifica los muros de Jerusalén. No solamente nosotros somos sanados, sino nuestra ciudad es sanada. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia. Entonces, ¿ves? Un sacrificio y un holocausto que yo podía darte no te agradan a ti, sino que el sacrificio es un corazón contrito y humillado, un espíritu humilde que reconoce. Entonces, el sacrificio que a ti te gusta son los sacrificios de justicia. Cuando tú te sacrificas por la justicia, eso es lo que a Dios le agrada, que aprendamos a ser justos. El holocausto y ofrenda del todo quemada, entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Entonces, primero, este salmo es un llamado a la sinceridad con Dios, al arrepentimiento con Dios y a la honestidad con Dios. David cometió un error garrafal, una falta difícil. Sin embargo, él pagó el precio, se humilló y reconoció. Y nos enseña a nosotros, hermano, que podemos en un descuido nosotros. Por eso el apóstol Pablo dice, si alguno se cree que está firme, mire que no se caiga. Porque a veces pensamos, yo estoy firme, a mí nadie me hace nada, el diablo me hace los mandados. Y cuando en un descuido, ¡pum!, nos podemos tropezar, podemos callar. Y mira, esa persona que no era, pues se descuidó. ¿Me entiende, hermano? Usted puede ser el chofer, el mejor manejador, pero en un descuido puede chocar. Puede salirse de la carretera, por un descuido. Babalú ranchero, dijo Tintán. Póngase de pie. Este salmo, hermano, nos habla y nos lleva a la sinceridad con Dios. ¿Me entiende? Solo usted conoce lo que hay en su corazón. Como dice el proverbio popular, solamente la cuchara que mueve lo que hay dentro de la olla sabe lo que hay ahí, ¿verdad? Y solamente usted conoce lo que hay en su corazón. Solamente usted sabe lo que usted trae en ese corazón. Por eso, hermano, no debemos de juzgar a las personas. Cuando una persona viene a la casa del Señor, hermano, que ha dejado de venir o que han dado en malos pasos y viene y se quebranta, solo Dios y ellos saben lo que están atravesando. Tenemos que ser compasivos, misericordiosos con ellos, porque no sabemos si ese momento es el momento que esa persona se está poniendo a cuentas con el Señor.
Por eso, hermano, solo Dios conoce nuestro corazón. Claro, nuestras acciones hablan por nosotros mismos, pero usted preocúpese por su interior primero. Preocúpese por usted estar en el camino correcto con el Señor. Cierre sus ojos, levante sus manos. Padre, te adoramos y te bendecimos. En esta mañana hemos visto este Salmo 51, un salmo que nos lleva, Señor, al arrepentimiento, a la sinceridad, a la intimidad, al reconocimiento de nuestras faltas, de nuestros pecados, de nuestros errores. Señor, ayúdanos a que podamos reconocer lo que hemos hecho mal, Señor. Y que primeramente contra ti, solo contra ti he pecado, Señor. Y que reconozcamos con sinceridad, con honestidad y con un arrepentimiento genuino, te confesemos nuestro pecado. Porque nuestro pecado va delante de nosotros, Señor. Nuestro pecado está delante de ti. Tus ojos, Señor, están viendo mi pecado y mi maldad, Señor, porque en pecado y en maldad fui sido formado, Señor. Hay una herencia genética, Señor, que traemos desde la caída de Adán. Pero Cristo Jesús vino, el segundo Adán, para restaurarnos, para redimirnos. Aleluya, Señor. Un corazón contrito y humillado, tú nunca despreciarás ni rechazarás, Señor. Por eso en esta mañana, con nuestro corazón y con nuestros labios, te decimos, Señor, lávanos más y más de nuestra maldad y límpianos, Señor, y seremos limpios. Señor, en esta mañana te damos gracias por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, que nos limpia y nos perdona de nuestros pecados. Señor, los confesamos y reconocemos delante de ti, Señor, que los sacrificios, aleluya, que a ti te agradan, es un corazón contrito y humillado. A tu nombre sea la gloria y sea la honra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén.